2 de agosto del Evangelio de San Mateo 14, 1, 12 del libro Hablar con Dios. Título: Saber callar, saber hablar. Durante 30 años Jesús llevó una vida de silencio. Solo María y José conocían el misterio del Dios vivo, del Hijo de Dios. Cuando vuelve de nuevo al pueblo donde había vivido, sus paisanos se extrañan de su sabiduría y de sus milagros, pues solo habían visto en él una vida ejemplar de trabajo. Durante los 3 años de su ministerio público, vemos cómo se recoge en el silencio de la oración y solo con su Padre Dios se aparta del clamor y del fervor superficial de la multitud y que pretende hacerle rey. Realiza sus milagros sin ostentación y recomienda frecuentemente a los que han sido curados que no lo publiquen. El silencio de Jesús ante las voces de sus enemigos en la pasión es conmovedor. Él permaneció en silencio y nada respondió. Ante tantas acusaciones falsas parece indefenso. Dios, nuestro Salvador, comenta San Jerónimo, que ha redimido al mundo llevando a su misericordia, se deja conducir a la muerte como un cordero, sin decir palabra, ni se queja, ni se defiende. El silencio de Jesús obtiene el perdón de las protestas y excusas de Adán. Aquí Jesús calla durante el proceso ante Herodes y Pilato y lo contemplamos en pie sin decir palabra ante Barrabás y delante del enemigo clamoroso, excitados, vigilantes y sirviéndose de falsos testimonios para transdiverjar sus palabras. Está en pie ante el precursor, aunque lo acusaban los príncipes de los sacerdotes y nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas alegan contra ti? Y no le respondió una pregunta alguna, de tal manera que el precursor quedó admirado en extremo. El silencio de Dios ante los paisanos humanos, pasiones humanas, ante los pecados que se cometen cada día en la humanidad, no es un silencio lleno de ira ni despreciativo, sino rebosante de paciencia y de amor. El silencio del Calvario es el de un Dios que viene a redimir a todos los hombres con su sufrimiento indecible en la cruz. El silencio de Jesús en el sagrario es el amor que espera ser comprendido. Es un silencio paciente en el que nos echa de menos si no lo visitamos o lo hacemos instruidamente. El silencio de Cristo durante su vida terrena no es en modo alguno vacío interior, sino fortaleza y plenitud. Los que se quejan continuamente de las contrariedades que padecen o de su mala suerte, quienes pregonan a los cuatro vientos sus problemas, los que no saben sufrir calladamente una injuria, quienes se sientan urgidos de dar continuamente explicaciones de lo que hacen y de lo que dejan de hacer, los que necesitan exponer las razones y motivos de sus acciones esperando con ansiedad alabanza o la aprobación ajena. Deberíamos mirar a Cristo que calla. Lo imitamos cuando aprendemos a llevar las cargas o incertidumbres de toda vida, lleva consigo sin quejas estériles, sin hacer partícipes de ella al mundo entero. Cuando hacemos frente a los problemas personales sin descargarlos en los hombros ajenos, cuando respondemos de los propios actos sin excusas ni discusiones de ningún tipo, cuando realizamos el propio trabajo mirando a la perfección, a la obra y a la gloria de Dios, sin buscar alabanzas. Jesús callaba y nosotros debemos aprender a callar en muchas ocasiones. A veces el orgullo infantil, la vanidad, hace salir fuera de lo que debió quedar en el interior del alma. Palabras que nunca deberían decirse. La figura callada de Cristo será un modelo siempre presente ante tantas palabras vacías e inútiles. Su ejemplo es un motivo
y un estilo para callar a veces ante las calumnias y la murmuración. En el silencio y en la esperanza se fundamentará nuestra fortaleza, nos dice el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías. Pero Jesús no siempre calla, porque existe también un silencio que puede ser colaborador de la mentira, un silencio compuesto de complicadez y de grandes o pequeñas cobardías, un silencio que a veces nace del miedo y de la consecuencia del temor a comprometerse, del amor y de la comodidad, y que cierra los ojos a lo que molesta para no tener que hacerle frente, problemas que se dejan a un lado, situaciones que deberían ser resueltas en su momento, porque hay muchas cosas que el paso del tiempo no arregla, correcciones fraternas que nunca se debieran dejar de hacer. Dentro de las propias familia, en el trabajo, el superior o el inferior, el amigo a quienes cuesta tratar. La palabra de Jesús está llena de autoridad y también de fuerza para ante la injusticia y el atropello. Hay de nosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque exprimen las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones. Jamás le importó ir contracorriente a la hora de proclamar la verdad. San Juan Bautista, cuyo martirio leemos en el Evangelio de hoy, era voz que clama en el desierto y nos enseña a decir todo lo que debe de ser dicho, aunque no parezca alguna vez en hablar en en el desierto, pues el Señor no permite en ninguna ocasión que sea inútil nuestra palabra, porque es necesario hacer lo que debe de hacer sin preocuparse excesivamente de los frutos inmediatos, ya que si cada cristiano hablara conforme a su fe, habríamos cambiado ya el mundo. No podemos callar ante infamias y crímenes como el del aborto, la degradación del matrimonio o de la familia, ante las enseñanzas que pretenden arrinconar a Dios en la conciencia de los más jóvenes. No podemos llamar antes ataques de la persona del Papa o de Nuestra Señora, ante las calumnias sobre la institución de la Iglesia, cuya verdad y rectitud conocemos bien de sobra. Callar como debemos hablar con razón en nuestros puestos en la sociedad y en las empresas, en la familia, o sencillamente con la condición de cristiano, podría ser en ocasiones colaborar con el mal, permitiendo que se piense que el que calla otorga. Si los católicos hablasen cuando han de hacerlo, si no contribuyen a una sola moneda, a, a la difusión de la prensa y de la literatura, que causa estragos en el alma, difícilmente podremos sostener esta empresa. Hablar cuando debemos hacerlo, a veces en un pequeño grupo en el que nos movemos, en la tertulia en que se organizan espontáneamente la salida de una clase, o unos amigos o vecinos que vienen a nuestra casa a visitarnos, entre los amigos o clientes, ante un video indecente en un autobús en el que viajamos, y desde la tribuna, si este es nuestro lugar dentro de la sociedad, por carta cuando sea preciso, para animar a con nuestro aliento, o para agradecer un buen artículo aparecido en ese periodo, o manifestar nuestra disconformidad en una determinada línea editorial, o un escrito doctrinalmente desenfocado, siempre con caridad que es compatible con la fortaleza. No existe caridad sin fortaleza. Con buena manera, disculpando la ignorancia de muchos, salvando siempre la intención, sin agresividad ni formas cerriles o inadecuadas que serían impropias de alguien que sigue de cerca a Jesucristo, pero también con la fortaleza de que actuó el Señor. Si en el momento en que el Bautista vio en peligro su vida, hubiera callado o hubiera mantenido al margen de los acontecimientos, no habría muerto degollado en la cárcel de Herodes. Pero Juan no era así, no era como una caña o cualquiera viento que la mece. Fue
coherente con su vocación y con sus principios hasta el final. Si hubiera callado, habría vivido algunos años más, pero sus discípulos no serían quienes primero siguieron a Jesús. No habría sido quien preparara y allanara el camino del Señor como había profetizado Isaías. No habría vivido su vocación y por tanto no habría tenido sentido su vida. A nosotros probablemente no nos pedi- pedirá Jesús el martirio violento, sino esa valentía y fortaleza en las situaciones comunes de la vida ordinaria para cortar un mal programa de televisión, para llevar a cabo una conversación apostólica que debe tener y no retrasarla más, sin quedarse en quejas ineficientes que para nada sirven, dando doctrina positiva y soluciones, con optimismo ante el mundo y las cosas buenas que hay en él, resaltando lo bueno y la alegría de una familia numerosa, el profundo gozo que produce realizar el bien, el amor limpio que se conserva joven, viviente santamente las virtudes de la pureza. Existe un silencio cobarde contra el que debemos luchar, el del que enmudece ante quien Dios ha puesto a su lado para que le ayude y le fortalezca en su caminar hacia Dios. Difícilmente podríamos ser valientes en la vida si no le fuéramos en primer lugar con nosotros mismos, siendo sinceros con quien orienta nuestra alma. Muchos de nuestros amigos, al ver que somos coherentes con la fe, que no la disimulamos ni escondemos en determinados ambientes, se verán arrastrados por ese testimonio sereno, de la misma manera que muchos que se convierten al contemplar al martirio de San Juan, los primeros cristianos. Digamos que el día de hoy, que dedicamos especialmente a Nuestra Señora, que ella nos enseña a callar en tantas ocasiones en que debemos hacerlo y hablar siempre que sea necesario. Del libro Hablar con Dios, 2 de agosto, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.